Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omaira Rodríguez, creadora de Agostini Baker Academy y enseño a personas como tú a vivir del pan mientras haces pan desde tu casa. Y hoy vamos a hablar por qué la levadura correcta te hace ahorrar tiempo y dinero. La levadura es el principal o uno de los principales ingredientes básicos del pan. Este tema es bastante extenso, muchas veces incluso complicado por tantos términos que uno términos técnicos, por supuesto, puede ver en un libro o en una revista, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más simple y lo más sencillo posible. La levadura es un microorganismo que se alimenta de los azúcares de la harina y ayuda a crecer o a leudar o a que el pan crezca. Eso quiere decir de que cuando la levadura entra en contacto con los azúcares presentes en la harina, produce este tipo de gas o gases como el dióxido de carbono que ayuda a que el pan crezca, y alcohol que una vez cuando se esté en proceso de cocción el pan se evapora y le aporta aroma a nuestro pan. Existen diferentes tipos de levadura. Dentro de esos tipos de levadura está la levadura seca, la levadura fresca, que son una de las que más se consiguen en los comercios o en el mercado. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Una es buena y la otra es mala? No, las dos son en funciones, sirven para lo que uno necesita, que es que el pan crezca. Esa es la idea principal de la levadura, o la función principal de la levadura. ¿Cuál es la diferencia? Sí, existen diferencias entre ellas. La levadura fresca es una levadura prensada, es como una especie de pasta, tiene un olor a fermento, a fermentado o algo así. Su color característico es un gris cremoso, necesita refrigeración. De hecho, normalmente se consigue en los comercios o en el mercado, se consigue en la parte de refrigeración. No se consigue en otro sitio porque ella desde un principio requiere refrigeración. Para su conservación, obviamente, tiene que estar bien almacenada, preferiblemente sellada, y se debe de conservar en la nevera también, en un sitio que esté seco. Ahora, ¿qué pasa con la levadura fresca? Que la levadura fresca tiende a dañarse muy rápido. Una vez que esté abierta, dura 2 semanas o 3 semanas máximo. La levadura seca es una levadura granulada, es una levadura en polvo. Prácticamente hay unas que son secas, o sea, dependiendo de la marca, se dice que son secas instantáneas, secas en polvo, pero es en polvo, es en granulada, no requiere refrigeración para poder ser ni almacenada, ni para su comercialización, y mucho que menos para su conservación. Con que esté sellada, para su conservación, con que esté sellada, es más que suficiente. Y se consigue normalmente en los comercios, se consigue donde está la parte donde estén las harinas, en esas zonas allí donde está la harina de trigo, allí está también la levadura seca. Obviamente esta, como les comenté, que se conserva sellada, se puede guardar también incluso en la nevera, sobre todo si en la zona donde uno esté viviendo hace mucho calor, porque ella debería de guardarse en un lugar fresco y seco, o sea, fresco, seco. Ya va, que está sonando el timbre. Por favor, alguien que conteste. Vamos un momentito. Bueno, continuamos. Era de conserjería. Gracias a Dios todo bien, no había ningún tipo de problema, pero bueno, me interrumpieron lo que les estaba comentando. La levadura seca viene en algunas presentaciones de 10 gramos hasta 500 gramos. En el caso de cuando uno está empezando, que quiere probar una masa, quiere saber cómo les va, cuáles son los trucos que tienes que aplicar o los tips, todo este tipo de cosas que uno hace para que la masa le quede bien, es preferible incluso utilizar de 10 gramos antes que comprar una de 500 gramos, porque se puede dañar antes de tiempo. Una cosa que les iba a comentar, que también es muy importante. No vayan a cometer el error que una vez cometí yo. Les voy a primero comentar cuál fue el grave error. Era una época navideña, una época de diciembre. Tenía varios pedidos de pan de jamón. No sé cómo, no sé por qué. La levadura, supuestamente yo, estaba bien conservada, estaba sellada.
Y cuando fui a utilizar, hice mi gran masa de varios panes. Obviamente rellené el pan, todo el proceso que se le tiene que hacer. Nunca verifiqué la levadura ni nada por el estilo. Y pasa el rato, las horas, el pan no crecía, no pasaba nada con el pan se mantenía intacto, como que si nada, o sea, como que si a mí se me hubiese olvidado, no le eché levadura. Lo cierto es que cuando pruebo nuevamente, o sea, probé la levadura, digo, bueno, pero es que se habrá pasado, pero si yo uso la misma harina, yo pesé todo, porque algo que yo siempre utilizo, que yo siempre uso, es que cuando voy a hacer mis masas, o sea, cuando voy a preparar algún tipo de masa, voy a hacer algún tipo de pan, yo todo lo peso antes, obviamente, y por supuesto evito cualquier tipo de distracción. De hecho, pongo el teléfono en silencio, me olvido del tema, por favor no me moleste, ni nada por el estilo, para evitar algún error cuando esté pesando. Porque es muy importante, de verdad, mantener las cantidades que tú vas a hacer al momento de tu preparar o hacer tu pan. Lo cierto es que verifico la harina, yo digo, ¿será que fue la levadura? Y verifico la levadura. Y cuando verifiqué la levadura, efectivamente, la levadura estaba mala. Yo por aquí les hice, yo tengo dos tipos de levadura, se las voy a enseñar. Esta levadura es Lefersa, lo que está acá en Chile. Pueden ver, esta levadura yo las compré en el mercado. Esta presentación es de 250 gramos, tampoco que es mucha. También tengo esta que está acá, que es la Safista. Esta fue la que abrí, es de 500 gramos, es mucho más grande. Y me preparé, hice dos opciones para verificar cuál es la levadura que estaba buena. Una de las levaduras está buena y la otra no, o sea, desde mi punto de vista. De todas maneras les voy a explicar cómo es que se hace, pero miren, para que ustedes vean, aquí se la voy a enseñar, aquí, no sé si se ve bien, pero es así, tiene este tipo de espumita, ve cómo hace, como que si fuera una espumita de cerveza, y ve cómo hace. Esta levadura está buena. Ahora, para que vea la diferencia de esta otra, mire la diferencia de esta otra, que apenas se le ve este poquito de espuma. Yo esto no lo recomiendo. Yo esto de hecho no la voy a utilizar. Esta no, ya para mí esta no sirve. Esta yo no la recomiendo nunca, por este tipo de poquito de espuma que se hace, y en muchos casos cuando ustedes hacen esto no se presenta ningún tipo de espumita. Aquí por lo menos hizo poca, quizás sirva, pero la verdad es que yo no lo recomiendo, no lo hago. Ahora, ya voy a mover un poco acá el teléfono así para que pueda visualizarse un poquito mejor. Ahora, ¿cómo se verifica la levadura? Yo tengo 2 dedos aproximadamente de agua. Esta agua es templada. Acá yo estoy en Chile y el agua acá, o sea, es fría y estamos en invierno actualmente. Pero acá más o menos aproximadamente con unos 2 deditos de agua se le agrega como una cucharadita de azúcar. Se puede hacer también con harina. Yo aquí le puse fue azúcar. Se puede hacer también con un poquito de leche. Y usted le echa la levadura que está buena también acá. La misma cantidad. Una cucharadita de azúcar, una cucharadita de levadura. Entonces acá uno lo mueve muy bien. Es que lo estoy meneando bien. Que no quede granitos ni nada por el estilo. Ahí se ve un poco. Ahí se ve que está un poquito con grano. No puede quedar así, tiene que estar bastante disuelta.
Ok, ahora sí, está mejor. Esto yo lo dejo descansar aproximadamente unos 10 a 15 minutos, que quedó bien disuelta. Allí, unos 10, 15 minutos aproximadamente, y lo verifico. Yo lo tapo por si acaso no le vaya a entrar algún tipo de basura o algo, uno nunca sabe, y lo pongo o lo aparto para que eso no ocurra. Eso, ya, disculpen. Ok, ya, listo. Bueno, como les comentaba, en muchas recetas aparece, que las he visto, aparece por lo menos utilizar 500 mililitros de agua tibia o utilizar este tipo de esponja que acabo de hacer para verificar si la levadura estaba buena, y dice que la levadura se activa de esa forma y luego se incorpore a la masa. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque cuando te dicen, por ejemplo, en el caso de que la temperatura del agua debe estar tibia, la temperatura corporal de nosotros es de 35 a 37 grados normalmente. Entonces, cuando uno toca el agua, sea de que tú utilices agua directamente o agua caliente directamente de la llave, o utilices agua y la pongas a hervir en la olla, en la cocina, o lo pongas en el microondas, y la tocas, es porque ya ha pasado o ha aumentado estos grados de temperatura. 37 grados, 35 grados, o por lo menos debe estar rodando cerca. Entonces todo este tipo de cosas le ocasiona un daño directamente a la levadura. Hay personas de hecho que te dicen, para hacer este tipo de esponja como el que hice para verificar la levadura, agarran y utilizan agua tibia también, o agua bastante caliente prácticamente, y le ponen la levadura, la harina, para verificar si la levadura está bien, o si no, en su defecto, para incorporárselo a la masa. La masa, o mejor dicho, la temperatura de la masa debería de ser aproximadamente, dependiendo de la masa que estemos haciendo, debería de ser aproximadamente unos 24 a unos 26 grados, para que la levadura empiece a cumplir su función, que es que aumentar el pan. La levadura, mejor dicho, la temperatura del agua debería de ser aproximadamente entre unos 15 grados, 10, 15 grados. Eso quiere decir de que es un agua fría la que tú vas a utilizar para hacer tu masa. No es un agua caliente. O en su defecto, por lo menos que esté a temperatura ambiente. Que esté a temperatura, sí, a la temperatura ambiente, que esté normal, pero no que esté caliente ni que esté tampoco tibia. Ahora, la temperatura, ¿por qué la temperatura del agua puede afectar, o por qué yo estoy diciendo esto de que la temperatura debe estar fría o debe estar aproximadamente entre unos 10 o unos 15 grados? Porque cuando tú haces toda la masa, haces el proceso de amasado, mediante la fricción tú le vas incorporando calor a la masa. Y como te comenté, la temperatura ideal de una levadura, o sea, la temperatura mejor ideal de la masa, debería de ser dentro de unos 24 26 grados para que la levadura empiece a crecer. Entonces, por lo tanto, muchas veces, incluso en muchos panaderos, utilizan el agua fría, y cuando estamos en época de invierno, dice, mira, este es el mejor momento para uno hacer pan bueno, pan de verdad, increíbles panes. Porque más bien estamos en época frío, utilizan agua quizás que esté en temperatura ambiente, o que esté más fría que temperatura ambiente, esté allí más o menos, porque todo el proceso de fermentación se retrasa, es un poco más lento, se alarga el proceso de fermentación. La masa, cuando la ponen a fermentar, la masa está a una temperatura de 20, 22 grados, 23 grados, y la harina empieza, o toda así la masa empieza a crecer poco a poco, y eso ocasiona de que de verdad tengan un pan espectacular. Un proceso bastante lento de fermentación hace de que el pan esté bueno. Ahora, la temperatura del agua, o le comento mejor cuál es más o menos el estilo, en qué momento puede la levadura empezar a hacer su función, en qué momento se mantiene tranquila. La levadura se mantiene tranquila en frío, cuando no tiene calor exactamente, esté 10 grados, 4 grados, 8 grados, todo eso
que esté bastante bajo, ella se mantiene intacta, como que si nada estuviera pasando. Está dormida prácticamente. Ahora, cuando aún pasa de los 20 grados en adelante, la levadura empieza a hacer su función. Cuando pasa de los 32 grados en adelante, la levadura se agita, ¿me entiendes? Está como que está cansada, pues, literal. Empieza a crecer el pan, empieza a acelerar su fermentación, se empieza a acelerar mucho. Y cuando está a los 60 grados, la levadura muere. Ese es el proceso o los grados bajo el cual se está sometiendo la levadura y en cómo más o menos puede funcionar en cada una de ellas. Ahora, si me preguntan también cómo o cuánto es la cantidad más o menos que se puede utilizar en una masa, bueno, se puede utilizar aproximadamente, dependiendo del tipo de masa que uno vaya a realizar, es poca en realidad. Es un 2% con respecto a la harina, puede ser 1%, 1,5%, incluso hay personas que utilizan hasta 2,5% de levadura con respecto a la harina. Pero no se vaya a utilizar mucho, no vayan a utilizar mucho con el sentido de que quieres que la masa crezca, que el pan crezca rápido, porque un panadero te dijo que tenías que usarle 6%, 8%, eso es un exabrupto, eso es demasiado. Es preferible que, de hecho, hay personas que, por eso que les comentaba, que hay personas que utilizan 1%, 1,5%, 2% todavía está bien. O sea, es lo normal que tú puedes utilizar en un pan, porque eso ayuda a que el pan crezca lento, tiene muchos beneficios, ese es otro tema, lo vamos a hablar muy pronto. Con respecto entonces al porcentaje o la cantidad de levadura que se debería de usar en un pan, también depende del tipo de levadura que estés utilizando. Si es levadura seca, si es levadura fresca, si es masa madre, hay una tabla de conversión que se utiliza dependiendo. Normalmente la receta dice levadura, tantos gramos, pero tú puedes verificar cuánto más o menos es ese gramo y cuánto es el gramo que tú deberías o pudieras utilizar en tu masa. No hay ningún problema. O sea, si de repente dice que te das cuenta de que tiene 8%, dices, no, oye, mira, de verdad que yo mejor como que le voy a bajar, sobre todo si estoy utilizando levadura seca, porque la levadura seca se utiliza poco porque es bastante potente, a diferencia de la levadura fresca. La levadura fresca se tiene que usar un poco más y la masa madre también se tiene que utilizar incluso mucho más. Entonces, como les comento, existe una tabla de conversión para realizar este tipo de cambios. Si de repente dice como tal levadura seca y resulta que tú tienes levadura fresca, tú puedes hacer ese cambio. Yo les voy a comentar una anécdota dentro de tantas anécdotas que tengo con respecto a haciendo los panes. Cuando estaba aprendiendo, yo estuve en una academia, estaba un panadero y me llamó mucho la atención que estaba dentro de la receta el porcentaje. Cuando yo saco la cantidad de porcentaje, dice que era 6% de levadura. Y eso me impactó muchísimo. Era un tipo de taller bastante corto, ¿sabes? Como que te enseñaban panes pero específicos, no te explicaban mucho qué era una levadura, por qué la levadura o nada, no te explicaban mucho. Entrábamos directamente mano a la masa, como dice. Ok. Y como ya yo tenía como conocimiento previo, yo le pregunté al panadero, o sea, al profesor, le pregunté, oye, disculpa, pero ¿por qué esta cantidad? O sea, me parece que es como mucho. Él no me supo explicar, o no sé si fue que no quiso incluso explicarme por qué. Lo que sí fue que me dijo, no, porque así lo hacemos nosotros. Así fue su respuesta, porque así lo hacemos nosotros. Y lo hacemos así en la panadería y bueno, yo le estoy enseñando cómo yo lo hago. Y entonces yo le dije, ok. O sea, de verdad que no quise tampoco refutarlo o no quise. La mayoría de las personas que estaban allí no tenían ni la más mínima idea de todo esto y se dejaban llevar
por lo que decía el profesor, pues. Pero ¿qué es lo que dice o qué es lo que dice la experiencia? Y no nada más la experiencia, sino que incluso muchísimos panaderos internacionales reconocidos y todo, de que un exceso de levadura en un pan, o sea, pierde la esencia del pan, literal. O sea, el pan ya no huele a pan, sino que huele a levadura. Yo que utilicé, les enseñé y todavía tengo acá la levadura, y cuando las preparé para verificar si estaba buena aún, huele a fermento, huele a pan, a levadura, no va a oler a pan. Entonces el pan se pone duro, se daña rápido, incluso le da como un toque, un mal sabor, no de acidez, sino de un mal sabor, y cuando tú lo pruebas tú dices, oye, no huele a pan. Y un pan que no huele a pan, ¿qué le puedo decir? O sea, como un pan no va a oler a pan, un pan tiene que oler a pan. O sea, tú pasas a una panadería y a uno le huele a pan y uno le provoca. Si de hecho no tenías pensado en comprar pan, muchos se regresan. Yo me regresaba a comprar pan en una panadería por el hecho de que olía bien, olía pan, olía fresco, olía pan recién horneado. Y a quien no le provoca comerse un pan recién horneado, calientito, o sea, eso, ¿me entiendes? Entonces no olía pan y yo no le dije nada, yo me fue callada, o sea, no quise refutarlo. Después él hizo otra pregunta, en ese momento hizo una pregunta, preguntó incluso quién sabe, quién conoce cómo es el amasado francés, y la mayoría se quedaron callados. Yo dije que yo sabía, y entonces él me dijo, ok, qué bueno. Entonces me explicó de todas maneras esa parte del amasado, pero después él se me acercó, estuvimos conversando incluso sobre eso, y yo le dije, profesor, yo no estoy de acuerdo con esos 6% de levadura, y se lo quiero decir, pero en privado, porque no quise decirlo en público. Y me dijo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y yo le dije, ¿por qué no? Porque es que el pan no va a oler a pan, y fue así. Y de hecho se lo comenté cuando ya finalizamos, él se despidió de mí, muy cariñoso de verdad, y yo le dije, profe, ve que el pan no huele a pan, huele a levadura, huele mucho a levadura, porque era poco la cantidad que estábamos utilizando de masa, de harina, mejor dicho, de harina y de todos los ingredientes, y cuando tú le agregas esa gran cantidad de porcentaje de levadura, o sea, dice, wow, de verdad que era sorprendente. Entonces, bueno, eso. Yo de verdad que dije, bueno, es preferible, muchas veces, es preferible uno saber, investigar un poco más. Estaba bien lo que él trató de enseñarnos, para muchos que no sabían, fue lo máximo, pero como ya yo tenía un conocimiento previo, la verdad es que no me impactó mucho. No me impactó y sí quedé así como que un tanto decepcionada, pero bueno, la verdad es que esa acotación yo pensé que quizás muchos panaderos tenían por lo menos ese detalle, ese cuidado, mejor dicho, con la cantidad que se debe de utilizar de levadura. Y no fue así. Y él está en una panadería, pues entonces, o sea, uno se queda como que, obviamente por el tema de la rapidez, obviamente por el tema de sacar producción, muchas veces se olvidan de lo que es en realidad hacer un pan. Un pan es un proceso, se necesita tiempo, paciencia, conocimiento, técnica, entre otras cosas. Entonces, para que pueda crear o se pueda dar por fin ese producto. No es muy complicado, no es nada del otro mundo, solo que con los conocimientos previos, aplicando las técnicas que deberías de aplicar, te va a salir un buen pan. Un pan delicioso, un pan que no va a tener ningún tipo de competencia con nadie. Y eso, bueno, eso después fue que lo aprendí prácticamente. Bueno, entonces dicho todo esto, acá no aplica, o sea, en panadería no aplica el dicho que dice mientras más mejor. No aplica. Definitivamente en el caso de la levadura no aplica eso. La levadura debe ser en un pequeño porcentaje con respecto a la harina. Mientras menos, unos 2% cuando es seca, como les comenté, mejor todavía. Hay personas que también siempre dicen, oye, pero ¿y si no tengo levadura?
¿será que yo puedo hacer un pan? Sí, claro que puedes hacer un pan. De hecho, en el oriente venezolano siempre nosotros hemos hecho lo que llamamos domplina, que es una masa que se hace con harina, azúcar, se le puede echar un poquito de sal, huevo. Hay personas que le pueden agregar incluso un poquito de polvo de hornear y las hacen horneadas. Porque el polvo de hornear, a pesar de que muchas personas dicen de que es una levadura química, es un polvo químico. No es una levadura panadera como la que les estoy comentando. Incluso la arepa andina, también en Venezuela, acá en Chile se ve mucho el pan chileno amasado. Todo esto utilizan polvo de hornear, se hace en el horno, una especie de pancito, pero no utiliza levadura como tal. Incluso hay personas que definitivamente ni siquiera le echan o le agregan polvo de hornear ni nada por el estilo. Simplemente harina, agua, sal, y ahí le van agregando uno más que otras cositas, azúcar, y hacen un pancito y lo meten en el horno. No requiere mucha fermentación, no requiere muchas cosas. Entonces sí se puede hacer un pancito o un pan sin levadura. Ahora, ya que hemos hablado de todas las levaduras y le he comentado, volvemos a la pregunta, hija, ¿y con cuál más o menos puedo yo comenzar? Si tú eres aficionado, si lo que quieres es empezar a conocer, a preparar masas, a preparar recetas, yo te recomiendo que utilizarías la levadura seca, que viene en presentación de 10 gramos, porque así evitas de que tu levadura de 500 gramos no esté bien sellada, no esté expuesta. La levadura, si no está bien sellada, si no está pero bien sellada, quizás con una bolsita, quizás con una bolsa de estas herméticas con Ziploc, le sacas todo el aire, que esté bien sellada, se puede dañar. Así sea levadura seca, así sea de que dure muchísimo tiempo, porque hasta un año te puede durar después una vez de abierta, pero debes mantenerla muy bien sellada, guardada, conservada. Entonces yo te recomiendo que utilices tus presentaciones de 10 gramos porque es mucho más fácil. Simplemente utilizaste esos 10 gramos, preparaste tu masa y ya. Ahora, si ya, por ejemplo, quieres incluso indagar un poco mucho más en masa madre, también te puedes preparar una masa madre, más o menos lo que quieres hacer. Incluso puedes hacer un prefermento de esto y ir empezando poco a poco a ver cómo te va y indagas en el tema de la masa madre. Con respecto a la levadura fresca, sabes de que si la vas a utilizar, tienes que tratar de utilizarla para que no pierdas tu levadura. Y una levadura fresca también viene en presentaciones un poco de 500 gramos. Tendrás que hacer muchos panes y muchas preparaciones o varias preparaciones para que puedas terminar de utilizarla. Ahora, en el caso de cuando uno está emprendiendo, cuando uno hace pan para vender, yo le recomiendo que utilice levadura seca. ¿Por qué? Porque toda esta levadura incluso la puedes utilizar en grandes, o sea, en cantidades pequeñas, pero si la estás utilizando todos los días perfectamente y la conservas bien, perfectamente te puede durar mucho tiempo. Entonces yo particularmente recomiendo eso. Pero si ustedes de igual forma, cuando uno está emprendiendo y cuando uno hace pan para vender, uno quizás esa levadura no le dure ni siquiera 2 semanas y la puede utilizar. Ahora, de que quizás tengan que estar siempre yendo al mercado para comprarla, sí, posiblemente. Pero es como que de acuerdo a tu gusto. La pregunta del video o de la grabación fue ¿por qué la levadura correcta te hace ahorrar tiempo y dinero? Bueno, porque si yo estoy emprendiendo y compro levadura seca, la puedo comprar incluso por cajas, la puedo comprar al mayor, puedo comprar varias y me va a durar o se va a conservar mucho más tiempo, también tratándola de conservar como ya lo habíamos comentado. Entonces esto te hace ahorrar, te hace evitarte muchas cosas que luego poco a poco también le voy a ir comentando cuáles son los tips para que uno, o cuando uno está emprendiendo, cómo uno puede evitar o ahorrarse tiempo, dinero en todos estos productos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado,
toda la información. Espero que les sirva para muchos y bueno, cualquier cosa, cualquier comentario que tengan o cualquier duda, si les sirve la información, no duden en consultarme, no duden en preguntarme, que por aquí estaré. Así que bueno, chao, hasta luego.